Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy a otra de las cápsulas que tenemos preparadas para ustedes. En clases anteriores vimos con mi compañero Pacha la definición de lo que sería el estilo, algunos ejemplos y hemos estado abordando algunos de ellos como el clásico o el teatro del absurdo. El día de hoy vamos a hablar sobre el estilo romántico. Este es un estilo que es completamente subjetivo, que no busca copiar a la vida en sus aspectos como tal, sino la reinterpretación de ellos. Y esto lo logra mediante un sistema de efectos que puedan servir de manera contrastante. En este sentido, como lo decía Schiller, él pretendía crear y no imitar la vida. Este estilo se distingue por 4 rasgos típicos. El primero de ellos es la investigación y la reconstrucción del pasado o de lo que podría denominarse extranjero, lo que nos llevaría a una ampliación de los horizontes. Otro aspecto sería la individualización de sus materiales, el bien, el mal, la bondad, la crueldad, la fealdad, pero siempre están en contraste estos elementos. Y cuando hablamos de que tiene una interpretación individual de estos elementos, también va acompañado de un realismo que lo caracteriza en la interpretación, pero esta interpretación puede ser exagerada y falsa en todos sus elementos. Y también otro aspecto es la resistencia a acatar o seguir los preceptos de unidad que pueden encontrarse en el estilo clásico, y en este caso, en este estilo no nos interesa seguir a estas reglas, ¿no? Sino buscamos justamente romperlas. Como les decía, también los estilos no es que propiamente sean teatrales, sino también se encuentran en la historia de las artes. Por ejemplo, si pensamos en la metáfora del estilo romántico con la arquitectura, lo podríamos denominar como un estilo barroco, ¿no? Donde, por ejemplo, el romanticismo es la exaltación de los sentimientos, en especial del amor y su contraste o su contra, que sería el odio. Se utiliza un lenguaje poético de preferencia. Los personajes son catalizadores del amor, o sea que son personajes que aceleran o lo pueden retrasar. El conflicto es el hombre mismo consigo mismo y sus pasiones. No es la sociedad, es el hombre consigo mismo. En el romanticismo la culpa se resuelve con el autocastigo o la expiación por la culpa, por el martirio también. Le interesan las compulsiones del ser humano, no las reglas, no la sociedad, sino las compulsiones, lo que está adentro. El ser humano por sí mismo y no tanto por el contexto social, como les mencionaba anteriormente. Y en el romanticismo se da la preeminencia de los sentimientos sobre el orden racional o moral. Él rompe absolutamente con todo, ¿no? Es un conflicto en el interior donde podríamos decir que no es algo mental, sino lo que gana es la fuerza que hay aquí en el interior. Y bueno, en el estilo romántico entra el conflicto con él mismo y con sus propias pasiones, ¿no? Y un gran ejemplo de esto sería la obra de Hamlet de William Shakespeare. Y bueno, el estilo romántico ha tenido 2 etapas muy importantes en su desarrollo. La primera fue en el siglo XVI, con autores sobresalientes como Shakespeare, Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca. Y tenemos un segundo periodo que va del siglo XVIII al siglo XIX, que los autores más conocidos son como Van Gogh, Lessing, Schiller, Víctor Hugo, Alejandro Dumas, Alfredo de Musset y José de Zorrilla. Bueno, como vimos, eso es alguno de los rasgos que tenemos en el estilo romántico. Nos ayuda mucho conocerlos para poder contrastar con los demás estilos que hay. Y cuando encontremos alguna lectura, alguna obra que tenga este tipo de aspectos, ya podremos saber qué es el estilo romántico y sobre todo que sigue siendo muy vigente al día de hoy. Son grandes referentes donde el teatro se ha seguido construyendo y ahí apropiándose de estas técnicas para reinterpretarlas desde una práctica contemporánea. Muchísimas gracias por acompañarnos.